entrevista, tiempo de análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Y por supuesto, en un día como hoy hay muchas cuestiones que nos preocupan. Nos preocupa, por supuesto, esa mirada internacional a lo que está ocurriendo a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Uno de los mayores dramas humanitarios que ha vivido en las últimas décadas, el continente europeo de manera directa. Pero es que además este conflicto está teniendo lógicamente consecuencias en la economía doméstica de muchos países del continente europeo que tienen una dependencia importante a raíz de la dependencia energética de lo que ocurra en esta zona del este de Europa. Para hablar de todo ello, pero sobre todo para hacerlo en un análisis un poquito más cercano de cómo nos está afectando a nosotros, a los consumidores habituales, a los ciudadanos de a pie, este conflicto bélico internacional, hoy nos acompaña Raúl Alonso, que es el secretario general de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife, y a quien ya damos la bienvenida. Raúl, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que todos miramos con expectación todo lo que ocurre en el día a día, pero también empezamos a notar esos efectos en nuestra economía doméstica, como decían en la introducción. ¿Dónde se está empezando a notar más, Raúl, estos efectos de esta invasión? Bueno, hace muy pocos días se ha publicado el último índice de precios al consumo, con una subida que no conocíamos en casi 30 años, ¿no? Y que viene determinada fundamentalmente por algo muy relacionado con ese conflicto bélico, que es la subida de los carburantes. La subida de los carburantes, fundamentalmente el gas, no es del día que se inició la guerra. Ha venido incrementándose por una sencilla razón, porque la situación prebélica ha generado también esos incrementos de precios. Y eso, además, mezclado con algo que eso sí es responsabilidad propia nuestra. Cuando digo nuestra, me refiero del continente europeo, de la Unión Europea, que es el sistema tarifario aplicado a la energía eléctrica. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que repetirlo hasta la saciedad. Estamos con un sistema tarifario absolutamente injusto. Y para que la gente, a ver si lo explico fácilmente. Yo creo que es bueno explicarlo, Raúl, porque yo creo que es clave lo que estás comentando, en el sentido de que es verdad que ahora estamos notando los efectos directos de este conflicto bélico, pero ya venimos años, y sobre todo a raíz de la última reforma también de la tarifa eléctrica, que estamos empezando a notar un incremento. Un incremento bestial que en los últimos... Ahora estamos viendo un efecto en estos días, precisamente hablando del desenganche, que ahora veremos qué significa eso, que ha habido una reducción importante en el precio de la luz. Vamos a ver lo que dura, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema, Raúl? El sistema funciona de forma... Es un tema algo complicado, pero vamos a intentar simplificarlo. La producción energética, la energía eléctrica, cuando encendemos la luz, se realiza a través de diferentes sistemas. Eólica, hidráulica, por presas. En Canarias tenemos algún salto de agua, pero pequeñito. Tenemos eólica, solar, tenemos nuestras centrales que son de fuel, o sea, de combustibles fósiles, tenemos maremotriz en el caso del que la hubiera. Todo eso genera lo que se llama el mix eléctrico. Todo eso se suma. O sea, yo cuando enciendo, bueno, en Canarias lo tenemos más fácil saber de dónde viene, pero bueno, en el continente todo eso es una suma, es un mix que hace que todos esos componentes lleguen a mi bombilla, ¿no? ¿Qué sucede? Que el sistema tarifario europeo lo que hace es, si el gas ese día, porque además eso se hace por subastas y además subastas diarias, el precio del gas es el más caro, todo lo que se produzca, sea mucho más barato o no, lo pago a precio de gas. Y si lo más caro es la eólica, se pagaría a precio de eólica. Exactamente. ¿Qué sucede? Que ahora el gas, precisamente a raíz del conflicto, ha dado un incremento enorme. No es lo que más aporta al mix energético. Las centrales de gas no son lo que más aporta, ¿no? Pero al ser más caro, todo lo demás se paga al precio del gas. Pero esto es como si vamos al supermercado a comprar varios productos básicos para nuestra alimentación y nos cobran todos los productos al precio del producto más caro. Hoy tenemos, no sé, los pistachos a 30 euros por yo que sé qué barbaridad, por poner un precio... disparatado, ¿no? Como el de la luz. Todo el kilo 30 euros. Oiga, claro. Pues no, mire, oiga, pero si es que esto realmente sale a 1,50. No, mire, usted lo paga a 30. Eso además genera unos sobreenriquecimientos de las eléctricas enormes. Hemos visto, hay un caso, quien siga un poco la prensa, aunque ya digo, nosotros estamos en un sistema energético un tanto peculiar por la insularidad, ¿no? Pero en península podríamos ir a la prensa y ver lo que ha hecho, por ejemplo, Iberdrola vaciando pantanos. ¿Por qué vaciaba pantanos? Antes de la guerra, porque la energía estaba muy cara, la energía hidráulica era barata, y entonces, como tenía las concesiones de determinados pantanos, los ha vaciado, pero además ha sido sancionado, va a ser sancionado por ello, porque lo ha dejado fuera de los límites de seguridad
de seguridad incluso para los pueblos alrededor, ¿no? de cultivos, de incluso abastecimiento de abasto público, etc. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque ha ganado una cantidad de dinero impresionante, porque ha vendido una energía que era muy barata producirla a un precio de oro. Bueno, pues ese sistema es lo que... Algo bueno de nuestro gobierno, hay que ser crítico con todos los gobiernos y hay que reconocer las cosas buenas cuando se hacen. En este caso, lleva algún tiempo luchando en la Unión Europea para lo que se llama el desenganche. ¿Qué es el desenganche? El desenganche, en estos momentos, parece ser que el otro día en la reunión extra oficial, digamos, en el Eliseo, con el presidente francés, parece que se ha llegado a un preacuerdo para desenganchar de la tarifa el gas, que es la que en estos momentos genera mayor tensión. Eso va a hacer que no paguemos toda la energía al precio del gas. Pero realmente habría que ir a un sistema que desenganchara todo. Claro, eso iba a decir, porque incluso ya antes de este conflicto había ocasiones en las que lo que se pagaba más caro no era el gas precisamente, claro. y al final seguíamos teniendo pagando, un incremento. De hecho, claro. Insisto, después de la reforma de la factura, en la que ahora también pues, sabemos un poquito con más transparencia, lo que pasa es que al final si uno no entiende, bueno, pues ahí te vienen todos los datos, pero lo que sí que tenemos todos claros es que cuando antes pagábamos 50 euros, ahora estamos pagando 70. Totalmente, y además no tenemos capacidad realmente de saberlo, porque depende de condiciones incluso a veces medioambientales. Si hay más eólica porque hay más viento, si hay más sol o menos sol. O sea, hay componentes de ese mix que no dependen de voluntad política. O sea, el que haya más sol, creo que no depende de momento de ningún político. Llama la atención, Raúl, porque más allá de ese desenganche, que sin duda sería un paso importante, hay un debate muy fuerte en torno a la necesidad de controlar, de poner un tope tarifario a la energía eléctrica. Claro. ¿Esto se puede hacer? Yo creo que sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos una serie de condicionantes, ¿no? Un condicionante en la Unión Europea, pero que debería ser un condicionante positivo, porque la Unión Europea debería ser, yo siempre digo, contra esta Europa, la Europa, lo que han dicho algunas veces, o han denominado algunas veces, la Europa de los mercaderes o del mercado, que sacrifica a sus ciudadanos en el altar del beneficio, pues tiene que ser la Europa de los ciudadanos, que hay una tendencia también en Europa a eso. Europa es un gran proyecto, yo soy un absoluto europeísta, pero hay que seguir tensionando en el buen sentido a Europa para que sea precisamente esa Europa de los ciudadanos. Y evidentemente Europa está en una economía de libre mercado, pero el libre mercado no puede ser sacrosanto y puede pasar por encima de necesidades tan básicas como, por ejemplo, tener un acceso a una energía eléctrica, ¿no? Entonces, claro que se debe imponer. Y antes incluso que imponer hay que tomar otras medidas. Por ejemplo, con el mix eléctrico, solo con que cada electricidad aportara su valor, o sea, que si el gas cuesta 3, lo otro cuesta 1 y el gas aporta el 10%, ese 3 será solo el 10%. ¿Qué precio resultaría de eso? Exacto, de ese mix por sus precios reales. ¿Cuál sería una diferencia importante? Sería una diferencia importante. Pero además, yo entiendo que, vamos a ver, las empresas entiendo perfectamente que están para ganar dinero. También es verdad que yo siempre, personalmente, las organizaciones de consumo, en términos generales, puede haber alguna que no, nos manifestamos siempre en contra de la privatización de servicios esenciales. Entendemos que una fábrica de tornillos no debe estar en manos del Estado, pero un servicio básico tan esencial como es la energía eléctrica debe estar, o al menos debe haber un ejercicio de control por parte de los Estados. ¿Pero y quién decidió este sistema? ¿Quién se lo inventó, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues eso se ha ido mezclando y luego se mezcla con aspectos nacionales, como por algo muy canario como fue el impuesto al sol, de infausto recuerdo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay unos límites dentro de la Unión Europea, pero luego hay algunas componentes nacionales que se pueden también modificar. Pero la realidad es que parece razonable que usted permita que ganen un dinero, pero es como todo, cualquier empresario, cualquier pequeño empresario, sus costes y sus beneficios y sus amortizaciones las ajusta perfectamente. Lo que no puede ser es que una guerra genere un beneficio enorme, un perjuicio al conjunto de la población que vamos a pagar no solo ya el precio cuando encendemos la luz, sino la repercusión que tiene, porque cualquier sistema de producción, cualquier sistema tiene en la energía, cualquiera, la eléctrica o la de combustible, de cualquier tipo, el transporte, la interdependencia de Canarias del transporte es algo que nos agrava enormemente esa crisis, pues parece razonable que tenga ese beneficio, pero parece razonable también que sea ajustado a un porcentaje razonable
del costo de producción que tiene, ¿no? La verdad es que hay muchas esperanzas puestas en la próxima Comisión Europea, donde se va a abordar este asunto. También en la conferencia de presidentes que veíamos este fin de semana en la isla de La Palma, pues se llegaba al acuerdo, y así lo ha anunciado el presidente Sánchez, de, oye, que si Europa no nos hace caso, vamos a buscar nosotros la manera de controlar esto. Bueno, yo no sé si usted es optimista, Raúl, pero parece que voluntad hay para intentar buscar soluciones. No sé si al final esas grandes compañías eléctricas lo van a permitir, claro, ¿no? Curiosamente ha salido algún sector empresarial ya que, sinceramente, permítame la expresión coloquial y con disculpas, sí, meando fuera del tiesto. O sea, a los empresarios de entrada esto no les está gustando. Yo espero, claro, yo espero que el sector empresarial español y el europeo esté a la altura de las circunstancias y tenga la solidaridad que en general los ciudadanos tienen con el empresariado español y europeo cuando hay crisis, y también se les da el apoyo. Y se les da apoyo, entre otras cosas, a través de los presupuestos públicos. Cosa que me parece perfecto, que no critico y apoyo. También se le da a los sindicatos. Entonces, exactamente. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es útil, socialmente es útil. Entonces, creo que hay que compartir. Y ha habido algunas declaraciones que me parecen una salida de tiesto. Creo que además no va a producir ningún perjuicio a las compañías. Van a seguir ganando dinero, sin ningún lugar a dudas. Pero lo van a seguir ganando, digamos, de una forma mucho más limpia. No parece razonable, ya digo, de ninguna manera, que vaciando pantanos pueda generar un beneficio muy por encima de mis costes normales y de mis beneficios normales. Porque a otro cuesta, o porque incluso algo tan desgraciado como una guerra, tan rechazable como una guerra, lo provoque. Yo creo que debería hacer alguien reflexionar. Yo creo que yo quiero tener organizaciones empresariales, y espero seguir teniendo organizaciones empresariales que estén con sus ciudadanos, con los ciudadanos de sus países. Y además en una coyuntura como esta, cuando además venimos de una pandemia en la que desde lo público se ha ayudado mucho a los sectores empresariales que han tenido importantes efectos a raíz de esa pandemia. Pero hay otra cuestión muy relacionada con todo esto, que es el precio del combustible, de la gasolina o el gasoil que vamos a poner a nuestro coche, a nuestro vehículo. Claro, mucha gente se pregunta, lo primero, ¿esto puede tener freno? ¿Esto también se puede frenar? Y lo segundo, oye, ¿por qué hay una gasolinera a 2 kilómetros de mi casa que tiene la gasolina pues a 1,20 y hay otra que la tiene a 1,48? Porque es que al final, llenando el tanque, hay 15 euros de diferencia entre una y otra. Totalmente. Volvemos al sacrosanto principio de la economía de libre mercado. Es verdad que en esa economía de libre mercado la fijación de precios, hay muy pocos precios intervenidos públicamente, se pueden intervenir muy pocos. El agua de abasto público y pocas cosas más. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber empresas que hacen sus beneficios, hacen sus cálculos, como decía antes, sus beneficios respecto a sus costes, y fijan sus precios, pues los precios pueden fluctuar, porque son productos que fluctúan. Otra cosa es que ante situaciones críticas, como puede ser esta, haya precios que no se correspondan realmente ni siquiera con los beneficios ordinarios que se tenían, sino que logren beneficios extraordinarios. Y nos da la sensación que en algunos casos eso se produce, que no obedece todo a la realidad del coste inicial del producto, sino que obedece después a una voluntad de sacar mucho más rendimiento económico. En eso, legalmente, es bastante complicado. Es verdad que hay un artículo de la Constitución que a veces se olvida y que algunos por ahí repiten, y yo creo que hay que repetirlo hasta la saciedad, que en principio dice que la economía está al servicio del interés general, ¿no? Pero eso llevado a la práctica es complicado, porque estamos en una Europa que además ha tendido en la última década, incluso algo más, a la liberalización absoluta de productos y servicios, en los que se dan situaciones que realmente, a mi juicio, son contrarias al propio interés general de los ciudadanos. Pero favorecen precisamente ese negocio. Porque la economía de libre mercado está muy bien cuando realmente al final la competencia es absolutamente real, y sobre todo en productos que no son de excesiva primera necesidad, que no son de primerísima necesidad. ¿Por qué? Porque si esos productos de primerísima necesidad se someten a un mercado especulativo, al final a quien golpea siempre es al ciudadano, y siempre se golpea más al que menos capacidad tiene de defenderse y el que menos tiene. Cuando hablamos de incrementar, no, es que solo se ha incrementado, vamos a poner un ejemplo, solo se ha incrementado la bombona de gas 5 céntimos. Vale, muy bien, o 10 céntimos. Vale, a lo mejor quien tiene un salario decente, correcto, eso no le supone un problema. Pero a quien está
ajustado a los salarios que tenemos, los salarios medios y los salarios mínimos que tenemos, sí le puedes producir un auténtico problema. De hecho, hay un problema de pobreza energética en este país, claro, que quizás en Canarias no lo sufrimos tanto, que también, lo hemos acuñado más en los últimos años, claro. Algo que no se hablaba antes. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que trabajando, cotizando, no pueda acceder a los mínimos de, no digo ya a un nivel de vida deseable, sino a los mínimos para entender que tiene un nivel de vida mínimo, una calidad de vida mínima? No se puede entender que un hogar que no tenga acceso a un... No que gaste en iluminación de navideña, sino que pueda cocinar, que pueda tener agua caliente, que pueda encender la luz y poder sus hijos estudiar con un flexo, cosas que son... Y decía que en Canarias, que también existe, lógicamente, esa pobreza energética, quizás se nota menos porque no tenemos las temperaturas extremas que sí que hay, por ejemplo, en la península, el tema de la calefacción. Evidentemente, claro, no tener calefacción es realmente un problema para la salud de las personas. Absolutamente, o sea, lo estamos viendo. Me estoy acordando ahora y además hay que volver a llamar a la solidaridad en algunos casos, ¿no? La Cañada Real, ¿no? La Cañada Real, que por unas mafias dedicadas al narcotráfico, haciendo enganches ilegales de luz, el que está legal le dejan sin luz, ¿no? Una cosa, y sigue sucediendo a día de hoy. Pero ya, no solo por ese desenganche, sino la gente que, como tú dices, mire, es que o como o tengo calefacción. Lo que pasa es que después, en este contexto tan complicado, aparece una figura como Josep Borrell, que no deja de ser el máximo responsable de la política exterior hoy en día de la Unión Europea, y aparece diciendo que, bueno, es que los consumidores tenemos que intentar consumir de manera más responsable. Voy a intentar decirlo de la forma más, yo creo que fácil de entender, porque también es verdad que si detrás de las palabras de Borrell, que a bote pronto pueden sonar en plan, oye, que nos estás culpando a los consumidores después de todo esto que acabas de explicar aquí, Raúl, sí que es verdad que puede haber una crítica y que yo creo que también tenemos que hacer todos, es que a veces los que, no estamos hablando de las personas con pobreza energética, lógicamente, pero sí que hay consumidores que gastan excesivamente recursos energéticos, y ya no solo a nivel particular, también están las administraciones públicas, con algunos gastos que absolutamente. Mira, estamos hablando de energías renovables, de futuro, etcétera. ¿Cómo es posible que todos los centros públicos no tengan energía solar ya? Cuando hablamos de inversión pública, que nos encanta, yo sé que a alguno no le va a gustar lo que digo, pero que nos encanta asfaltar todo, ¿no? A ver si asfaltamos un día el Teide, porque es no sé, el negocio de quién. Bueno, sí lo sé, o lo sabemos todos, ¿no? Nos encanta asfaltar el Teide, porque es que hay que hacer obra pública, ¿no? Hay que hacer obra pública, sí. Obra pública son hospitales públicos. Obra pública son mejora en la infraestructura, por ejemplo, de depuración de aguas, ¿no? Obra pública, y además genera puestos de trabajo después, no solo del momento de la obra, ¿no? Obra pública es hacer instalación de energía solar en todos los, por ejemplo, en todos los centros oficiales, ¿no? Aparte de normativa que pueda obligar, además no en un largo plazo, en un medio corto plazo, a que todas, incluso con financiación pública, todos podamos acceder a sistemas de energía renovables mucho más baratos, que nos impidan esa dependencia de algo tan contaminante como es el petróleo, que además acabará, no sé si mañana, si pasado mañana, dentro de 3 años, dentro de 10, pero acabará terminándose, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se nos llena, en todos los programas está, pero luego las realidades no son esas. Y eso es lo que hay que criticar. Es bastante criticable, Raúl. Lo cierto es que, sin duda, yo creo que la principal preocupación, el principal efecto viene por la cuestión energética, pero después hay una preocupación que yo creo que es razonable en torno a si vamos a sufrir un desabastecimiento. No podemos olvidar que estamos hablando de que Ucrania y el este de Europa en general es un gran productor de cereal, y al final también existe una dependencia en ese sentido, ¿no? Lo hemos visto ahora con el pánico del aceite de girasol, que es lo primero que se ha reflejado. Exacto, ¿no? con el girasol. Yo soy optimista. Primero hay que intentar... aunque no logremos inyectar optimismo, porque una guerra nunca nos trae al optimismo precisamente, pero tampoco al catastrofismo, que genera normalmente muchos más problemas. El sentimiento ese de catástrofe nos genera muchos más problemas. Yo soy optimista en el sentido que creo que los problemas de desabastecimiento van a existir con carácter puntual. Otra cosa es el incremento de precios, ¿vale? Y el incremento de precios tiene que ver, aunque solo sea va a haber luego otros factores, como decíamos antes, y que la gente me entienda, el por la cara, ¿no? Pero hay un factor que es real, que es el precio entre otras cosas, del transporte. Aunque solo fuera por el transporte, la carestía de los combustibles va a hacer que los precios suban. Pero el desabastecimiento es pequeño. Quizá
en productos muy concretos. ¿Por qué se habla del aceite de girasol? Porque importamos, me parece, son 500.000 toneladas año. España fabrica girasol, pero es verdad que importamos una cantidad relativamente importante de girasol de Ucrania. El gas, España prácticamente no consume ese gas. Tenemos además, no sé si alguna o muy pocas centrales que vayan... Hay algún ciclo combinado que lleva gas, pero en general muy poco, pero además no viene de allí, pero sí es Alemania. Y el sistema, al final, todo eso provoca... Estamos en un todo, claro, estamos conectados, estamos en un todo. Y luego sí es quizá un factor que puede ser más preocupante el tema de los cereales, porque los cereales son una base muy importante en un montón de alimentación, de productos alimenticios. Y es verdad que son dos países, no solo Ucrania, sino Rusia, son dos países grandes productores y grandes importadores. Probablemente a lo que es Occidente nos va a llegar menos, pero es verdad que muchas de sus exportaciones son a países de lo que todavía, no sé si correctamente o no, seguimos llamando tercer mundo, que les puede generar un problema probablemente muy serio de carestía de abastecimiento o de desabastecimiento. Esto es importante porque estamos analizando este conflicto, en general los medios de comunicación, desde una visión eurocentrista, pero al final este conflicto internacional, lógicamente, tiene consecuencias fuera de Europa. Absolutamente. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con África, que es nuestro país vecino? Absolutamente. Primero, los esfuerzos de solidaridad que hace Europa, sean muchos o pocos, pero que es verdad que hace, luego podemos hablar si son muchos o más, se necesitan más o menos, esos ejercicios de solidaridad siempre quedan relegados porque cuando hay que invertir, cuando hay una necesidad propia, digamos perentoria, tenemos un problema ahora más grave, lo otro lo vamos a poner en segundo lugar. Y eso puede hacer que estos países pues reciban, entre otras cosas, menos ayuda e incluso menos comprensión. Luego, porque hay muchas de esas importaciones, por ejemplo, de cereal, que van a terceros países que no son europeos, que son países en vías de desarrollo, países del tercer mundo, como queramos llamarlos. Yo todavía no sé correctamente, porque no quiero ser peyorativo ni mucho menos con estos países. Todavía no sé la nomenclatura que es la correcta, la políticamente correcta ahora que está tan de moda, ¿no? Pero es verdad que puede generar problemas. Y a mí como ciudadano del mundo, europeísta, pero con una visión de Europa abierta al mundo, me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar que en el mundo haya gente que por una guerra a no sé cuántos miles de kilómetros tengan un mayor problema en el problema que ya tienen per se de alimentación? Me debe preocupar. Si soy humano, como dicen algunos, persona humana, ¿no? Si soy humano, necesariamente eso me tiene que preocupar. Si no, el calificativo de humano, pues no creo que sea el correcto. La verdad es que, Raúl, es muy interesante la entrevista, un poco en la línea, a mí me lo resultó, yo leía en las páginas del periódico El Día la entrevista que te hacían también los compañeros la semana pasada, y hablabas en esa entrevista también de los efectos en el turismo y decías algo que yo creo que al final es de sentido común, y es que el turismo no deja de ser un gasto de consumo y probablemente uno de los gastos más sacrificables cuando viene la época de crisis. ¿Cómo nos va a afectar en el sector turístico? Yo espero, claro, por desgracia, ojalá tuviera la bola de cristal, ¿no? Claro. Además, siendo abogado me sería algo fenomenal lo de saber qué va a pasar con mis pleitos, ¿no? Pero sería una manera de saber qué pleitos coger también. Pero exactamente, sería millonario porque, vamos, pero no es así, ¿no? Curiosamente, cuando estaba esperando entrar, estaba Miguel Ángel, sí, y me comentaba, le he preguntado y tal, y como él está muy metido en el tema turístico y tal, que había estado hablando con empresarios turísticos que tenían cierto optimismo. El otro día la viceconsejera también intentaba que podríamos convertirnos en cierto refugio. Yo me apunto enseguida al optimismo, pero es verdad que lo que decía en la entrevista es una realidad que suele pasar. Todo lo que es cuando alguien tiene incertidumbre, lo primero que renuncia es a las cosas que le son, no digo superfluas, pero sí que no les son imprescindibles, ¿no? Que son realmente prescindibles. Mire, no viajar este año, pues mire, qué pena. Bueno, hay mucha gente que no puede, pero los que pueden viajar, pues me quedo en casa porque no sé qué va a ser de mi economía en los próximos meses o en el próximo año, ¿no? Entonces, esa incertidumbre económica existe y eso suele ser muy sensible al sector turístico. Me decía que había que las ventas, que en verano estaba prácticamente completo la venta, o sea, que hay algunos factores que nos llevan a pensar, por lo menos hoy me he quedado en ese sentido más optimista del dato que me daba Miguel Ángel. También va a depender de qué, del plazo de la guerra. Es que eso es lo que le iba a preguntar, Raúl, porque al final estamos hablando a día de hoy, 14 de marzo, en unas condiciones, y yo entiendo que también todas estas previsiones optimistas se posicionan en un escenario optimista, valga la redundancia, claro, en el sentido de que esto dure poco, pero si esto se alarga. Claro, que además eso es otro de los factores de incertidumbre.
según dicen los expertos, yo no soy experto militar ni he querido serlo nunca, sí leo algunos artículos de algunas revistas serias de defensa y tal, por curiosidad. Oye, es importante informarse con fuentes claro. oficiales, digamos, o serias, ¿no? Claro, entonces, por lo que uno percibe, es verdad que parecía que iba a haber una especie de guerra relámpago, ¿no? Que el potencial ruso armamentístico y de potencial de ejército iba a arrasar. La realidad es que no ha sido así. Se está yendo a una guerra otra vez más convencional. Gracias a Dios las armas nucleares están de momento, aunque se sacan como carta de amenaza, desgraciadamente, pero de momento, gracias a Dios, no. Y la realidad es que ha habido una reacción, además, rearmando también a Ucrania. Ucrania está recibiendo ahora, incluso de países de la OTAN y de la Unión Europea, no solo ya de la OTAN, de la alianza militar, sino que no es exactamente ni mucho menos la Unión Europea, ni tiene una relación, digamos, tiene una relación de amistad, pero no una relación política con la Unión Europea, ¿no? Pero desde la propia Unión Europea, entre ellos nuestro país, está rearmando y hace que el potencial también militar ucraniano sea también mucho mayor de lo que inicialmente se podía pensar. ¿Qué sucede? Pues que eso puede hacer que la guerra se alargue. El alargar la guerra significa alargar las incertidumbres y el alargar además el gasto. Y además esto ha llevado a un tema que es preocupante en el sentido de que, por desgracia, nos damos cuenta que la seguridad, empezamos y empieza a haber el debate de que la seguridad es necesaria y que los países se invaden y que además no te invade una democracia para imponerte una democracia, que te suele invadir alguien que normalmente está gobernado por un totalitario que precisamente no va a imponerte una democracia, ¿no? Y entonces esas libertades hay que defenderlas y cuesta dinero defenderlas. Y es verdad que en Occidente, en su conjunto, hemos estado muy cómodos porque estaba papá Estados Unidos, que es verdad que al final fijaba también su política, pero fijaba su política porque era el que pagaba. Y eso nos ha sido muy rentable económicamente. Pero en estos momentos ya estamos viendo la reacción, además incluso de gobiernos progresistas como Alemania. La verdad es que, Raúl, el contexto internacional daría para analizar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que en general, posicionándonos desde nuestra posición, ¿no?, de consumidores, es decir, es que venimos de una pandemia que también ha tenido unos efectos en nuestro consumo. Venimos ahora con este conflicto bélico que también está teniendo unos efectos en nuestro consumo. ¿Hasta qué punto estamos realmente protegidos o tenemos herramientas para protegernos los consumidores? Ahora tenemos un Ministerio de Consumo. Yo no sé si esto en la práctica realmente está sirviendo o nos está dando más fortaleza, ¿no? Yo tengo un cierto amor-odio, entre comillas, ¿no?, con el Ministerio y con el Ministro. Le defiendo en algunas de las actuaciones que ha tomado con valentía. El tema de la carne, por ejemplo, es la polémica tan ridícula, absurda y manipulada sobre lo que dijo, y que es estrictamente cierto, y que lleva a un debate mucho más allá de la carne, que es cómo producimos, arrasando por donde pasamos produciendo, para además generar excedentes que encima nos perjudican a la salud, ¿no? Mientras que, lo que hablábamos antes, mientras que no ya 8.000 kilómetros, sino 2.000 kilómetros más allá o menos, hay gente que está sin cubrir, gente no individualmente, sino poblaciones muy amplias sin cubrir sus primeras necesidades, ¿no? Bueno, pues eso nos debe llevar a la reflexión. Luego hay cosas que me parece que tienen menos valentía y que debería tener más peso. Siempre la política de consumo tiene que ser una política transversal. Tiene que ver con muchas, igual que la política de igualdad, ¿no?, de hombres y mujeres. Si no es transversal, es poco efectiva. Y me da la sensación de que se genera un Ministerio de Consumo, que elevarlo de rango es algo positivo, pero es verdad que si luego no tiene la capacidad de integrar o introducir sus políticas en otras políticas, se queda un poco. Y luego además se da la casualidad que es algo muy democrático, que yo no critico, los gobiernos de coalición, evidentemente hay ministerios. Lo pasa en los gobiernos sin coalición, los gobiernos monocolores, los intereses de unos ministerios y otros son diferentes. Entonces, lo que pasa es que aquí encima juega que son de dos partidos políticos diferentes, con lo cual encima esas colisiones se publicitan. Pero al final, ¿no?, entiendo que
esa política acaba siendo más una política de propaganda, de escaparate, que ejecutiva en la práctica. Claro, hay cosas interesantes que se han hecho y que hay que apoyar, pero por ejemplo, con el tema de la publicidad de juego y tal, me parece que se vendió y al final hubo una retirada y al final ha quedado muy poco, ¿no? La verdad que son muchos asuntos que otro día, si quieres, Raúl, podemos seguir tratando, porque como consumidores estamos expuestos también a muchos peligros y a muchas estafas, hablando claro, pues sí, que sufrimos. Pero hay una última cuestión que se me quedaba colgada con respecto, lo hablábamos antes, con respecto a la subida de precios, y que me gustaría preguntarte, y no sé si puede ser una solución o no, lo están planteando algunas comunidades autónomas, que es una rebaja fiscal. Se entiende que rebaja fiscal a los impuestos que gravan el consumo, los impuestos indirectos. ¿Esto podría ayudar o al final sería una herramienta envenenada? Vamos a ver, aunque en alguna entrevista me han puesto como especialista en economía, ni lo soy ni quiero serlo, ¿no? Vamos a ver, el problema es la recaudación es importante. Sin recaudación, otra cosa luego cómo se gaste la recaudación, ¿no? Pero sin recaudación es imposible hacer políticas públicas. Y políticas públicas que igualen, que generen igualdad en los ciudadanos, que generen igualdad, me refiero a igualdad de oportunidades, que haya una tarifa eléctrica para familias con baja capacidad económica, las tarifas de último recurso, eso está financiado. Para eso se necesitan recursos públicos. El bajar directamente impuestos sobre el consumo, el problema es que esos impuestos son igualitarios. Y cuando digo igualitarios me refiero a que al ser igualitarios son desiguales. Porque cuando yo pago el impuesto de la energía, bueno, el de la energía en Canarias realmente no pagamos impuesto más que sobre el consumo, no sobre el consumo, estamos sin gravamen sobre el consumo, es entre comillas, porque no me gusta hablar de privilegio, es una ventaja que tenemos por nuestra situación de insularidad, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo pago el impuesto sobre cualquier otro producto de consumo, el que sea, lo pagamos igual, todos los ciudadanos. Gane yo, tenga yo el salario de 3.000 euros, como si gano 800 euros o como si estoy a medias jornadas ganando 400, en el mínimo, ¿no? Por lo tanto, es injusto. Es injusto. No es esa probablemente la vía, porque al final quien se le está rebajando a quien puede aportar y no resuelve del todo a quien tiene menos capacidad de aportar. La verdad es que, Raúl, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo, hablando sobre asuntos de consumo, me vienen tantas cosas a la cabeza, algunas han salido, ¿no? Podríamos hablar también de las compañías de telefonía móvil y todo lo que ello genera, de los billetes de avión y cómo se ha usado también ese descuento residente y cómo también funciona el mercado de los billetes de avión. Y la trampa sobre cómo se venden los billetes de avión. Por ejemplo, ¿no? hay muchas cuestiones que yo creo que son interesantes, Raúl. Si te parece, quizás más adelante, cuando... Sin problema. Ojalá que estemos ya fuera de un contexto internacional que nos obliga a hablar, lógicamente, de los efectos de una guerra como esta, podamos hablar con calma. Yo se lo agradecería porque yo creo que sería bueno para nuestros espectadores. Sin problema, también. Siempre es un placer, David. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Raúl Alonso, que es el secretario general de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife, nos ha ayudado a entender un poquito mejor cómo nos está afectando nuestra economía doméstica la invasión de Rusia a Ucrania. Ojalá que este conflicto acabe pronto. Lo que no va a acabar pronto, sin duda, van a ser todos esos problemas a los que nos seguimos enfrentando los consumidores en el día a día y que al final pues hay muchos peligros que nos rodean. Por eso es bueno que haya buena información sobre cuestiones de nuestro día a día como es el consumo. Hoy hemos intentado aclarar algunas de ellas vinculadas, eso sí, con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz tarde y recuerden que a partir de ahora llega toda la programación deportiva y mañana volvemos con más información y análisis en el programa La Tertulia a partir de las 9 de la noche. Que pasen una feliz noche.